At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Children's Dimetapp knows the sick day struggle is real. But it doesn't have to be. When sickness strikes, Children's Dimetapp works safely and quickly to relieve cough and other cold symptoms. And your kiddos won't run from its yuck-free sweet grape flavor. Trusted by parents for over 50 years. Children's Dimetapp, your stress-less sick day solution. Use as directed. ¿Sabías que la primera oración registrada en la Biblia tiene un significado profundo que impacta hasta hoy? ¿Quién fue Enos y por qué su historia es tan crucial? Prepárate para descubrir cómo la oración de Enos marcó el inicio de una nueva era espiritual para la humanidad. Enos, hijo de Set y nieto de Adán, vivió en un tiempo de creciente alejamiento de Dios. Sin embargo, fue él quien hizo la diferencia, iniciando una comunicación directa con el Señor. Esta acción no solo transformó su vida, sino que también moldeó el futuro espiritual de sus descendientes. ¿Curioso por saber más? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, activa las notificaciones para seguir todas nuestras nuevas revelaciones bíblicas. ¿Quién fue Enos? Vamos a explorar esta figura bíblica que, a pesar de ser muchas veces olvidada, desempeña un papel fundamental en la historia de la fe. Enos era hijo de Set y nieto de Adán, lo que lo coloca directamente en la línea de los primeros seres humanos creados por Dios. Esto ya nos da una idea de su importancia en la narrativa bíblica. Enos nació en un periodo de gran transformación y desafíos para la humanidad. El mundo estaba ajustándose después de la caída de Adán y Eva, y la humanidad comenzaba a expandirse y a enfrentar las consecuencias del pecado original. En este contexto, la vida de Enos se destaca por una razón especial. Él fue el primero en invocar el nombre del Señor, un acto que simboliza la búsqueda de una conexión más profunda con Dios. El nombre Enos tiene un significado muy relevante. En hebreo, Enos significa hombre, pero no de una forma genérica. La raíz del nombre lleva la idea de mortalidad y debilidad, reflejando la condición humana de dependencia de Dios. Este significado es particularmente importante cuando consideramos que fue justamente durante la vida de Enos que los hombres comenzaron a reconocer su necesidad de buscar a Dios a través de la oración. La historia de Enos nos muestra que, incluso en tiempos de gran adversidad, la búsqueda de Dios puede traer transformación y esperanza. Enos representa el inicio de una nueva era, donde la comunicación con Dios se convierte en una práctica esencial para la humanidad. Este cambio espiritual fue crucial, no solo para él y su generación, sino también para todas las futuras generaciones que seguirían sus pasos de fe. Imagina vivir en una época donde la conexión con Dios se estaba perdiendo rápidamente. Ese era el mundo en los días de Enos. Socialmente, las comunidades estaban expandiéndose y organizándose, pero espiritualmente, la humanidad enfrentaba grandes desafíos. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado había entrado en el mundo, trayendo consigo una serie de consecuencias devastadoras. La humanidad, ahora marcada por la mortalidad y la imperfección, comenzaba a sentir los efectos de su separación de Dios. Las personas se alejaban cada vez más de las enseñanzas divinas, sumergiéndose en comportamientos egoístas y violentos. La degeneración moral era evidente. Las historias de corrupción, violencia e idolatría se volvían comunes, y la presencia del mal se hacía sentir en todos los aspectos de la vida. En este ambiente de declive espiritual, la figura de Enos surge como un punto de luz.
Enos vivió en una época en que el conocimiento de Dios se estaba convirtiendo en algo distante y muchas veces olvidado. Sin embargo, él reconoció la necesidad de buscar al Señor y de restablecer esa conexión vital. Su actitud de clamar a Dios representó un retorno a la búsqueda de lo sagrado en medio de la creciente oscuridad moral. La degeneración espiritual del mundo en los días de Enos no puede ser subestimada. Las personas se entregaban a prácticas que distorsionaban los valores enseñados por Dios. La violencia se volvía rutina y la idolatría corrompía la verdadera adoración. Enos, percibiendo la gravedad de esta situación, tomó la iniciativa de llamar por el nombre del Señor, señalizando un deseo de cambio y redención. La era en que Enos vivió fue un tiempo de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades para aquellos que deseaban encontrar el camino de regreso a Dios. TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. At Rocket, we believe everyone deserves their shot at the American dream. So if you're feeling locked out of home ownership, we're here to give you back the keys. We're opening doors, breaking down walls, and doing everything we can to turn renters into owners. And we're not going to stop until we help everyone home. To find out more, visit Rocket.com. Rocket, own the dream. La decisión de Enos de invocar el nombre del Señor no fue solo un acto personal de fe, sino un hito en la historia espiritual de la humanidad. Él nos muestra que incluso en tiempos de gran oscuridad, la búsqueda de Dios puede traer esperanza y transformación. Entonces, al entender el mundo en los días de Enos, vemos que él estaba rodeado por una sociedad en declive, marcada por la separación de Dios y la corrupción moral. Sin embargo, su decisión de buscar al Señor destaca la posibilidad de renovación espiritual, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Enos nos enseña que la búsqueda de Dios es esencial para superar los desafíos espirituales y morales que enfrentamos. Enos desempeña un papel crucial en la historia bíblica, siendo un hito significativo en la espiritualidad de la humanidad. Mientras sus antecesores, Adán y Set, vivieron en una era donde la conexión directa con Dios aún era reciente, Enos se destacó en un periodo de creciente alejamiento espiritual. Su decisión de invocar el nombre del Señor marcó el inicio de una nueva era de búsqueda de Dios. A diferencia de sus antecesores, Enos vivió en un tiempo donde la humanidad se estaba alejando cada vez más de las enseñanzas divinas. Adán y Set aún tenían la memoria fresca del Edén y de la presencia directa de Dios, pero Enos enfrentó una realidad en la que la corrupción y la degeneración moral eran predominantes. La decisión de Enos de clamar al Señor mostró una iniciativa y una conciencia espiritual que destacaron su fe en un tiempo de oscuridad creciente. En la genealogía bíblica, Enos ocupa un lugar destacado. Él es mencionado como el punto donde los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, un acto que representa el inicio de la práctica de la oración y la búsqueda activa de Dios. Esto no solo refuerza su importancia espiritual, sino que también establece una base para las futuras generaciones que seguirían su ejemplo. La línea de Enos es vital, pues de ella surgieron figuras importantes como Noé y Abraham, cada uno de ellos continuando la tradición de buscar a Dios de manera fervorosa. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26,
encontramos la referencia a la primera oración registrada en la Biblia. El texto dice: a Set también le nació un hijo, y él lo llamó Enos. Fue en esa época que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este versículo simple marca un momento significativo en la historia espiritual de la humanidad. La interpretación de este pasaje nos revela que la humanidad, a través de Enos, comenzó a reconocer la necesidad de buscar a Dios de manera más intencional. Antes de este momento, la comunicación con Dios era más directa y a menudo basada en experiencias personales con el Creador. Sin embargo, con el nacimiento de Enos hubo un cambio. Las personas comenzaron a darse cuenta de que, para mantener una relación con Dios, era necesario invocar su nombre, buscar su presencia y orientación a través de la oración. El significado de este pasaje va más allá de un simple relato histórico. Representa el inicio de la práctica de la oración, un acto que se ha convertido en esencial en la vida espiritual de los creyentes a lo largo de los siglos. A partir de este momento, la oración pasó a ser vista como un medio poderoso de conexión con Dios, permitiendo que las personas expresaran sus necesidades, agradecimientos, arrepentimientos y adoraciones de forma directa. El impacto espiritual de la primera oración registrada fue profundo. Inauguró una nueva forma de relación entre Dios y la humanidad, basada en la comunicación constante y en la búsqueda activa de la presencia divina. Este acto de invocar el nombre del Señor mostró una dependencia y un reconocimiento de que sin Dios la vida pierde su verdadero sentido. La oración se convirtió en un pilar fundamental de la fe, una práctica que fortalece y sostiene la caminata espiritual. Socialmente, la primera oración también tuvo un gran impacto. Unió a las personas en torno a un objetivo común: buscar a Dios. Esto creó una comunidad de creyentes que compartían la misma fe y el mismo deseo de acercarse al Creador. La práctica de la oración en comunidad fortaleció los lazos entre las personas, promoviendo un sentido de unidad y propósito. La oración de Enos es un hito significativo en la historia bíblica, representando el inicio de la búsqueda activa de Dios a través de la invocación de su nombre. La importancia de esta oración radica en el hecho de que simboliza el primer registro de la humanidad, reconociendo la necesidad de conectarse con el Creador de una manera más profunda y constante. Este acto de Enos no solo marcó su propia vida, sino que estableció un patrón espiritual para todas las generaciones futuras. Lo que esta oración nos enseña sobre la fe y la dependencia de Dios es fundamental para nuestra caminata espiritual. Primeramente, nos muestra que la oración es un medio por el cual reconocemos nuestra necesidad de Dios en todas las áreas de la vida. Enos vivió en una época de creciente alejamiento espiritual y al clamar al Señor demostró una fe genuina y una profunda dependencia de Dios para orientación y sustento. Esto nos enseña que independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, la oración es una práctica esencial para mantener nuestra conexión con Dios viva y vibrante. Además, la oración de Enos destaca la importancia de la persistencia en la búsqueda de Dios. Al comenzar a invocar el nombre del Señor, él inició una práctica que se convirtió en fundamental para la espiritualidad de los creyentes. Este acto de invocación continua es un recordatorio de que nuestra fe debe ser constantemente alimentada por la oración, buscando siempre la presencia y la dirección divina. Cuando comparamos la oración de Enos con otras oraciones bíblicas posteriores, podemos ver un desarrollo y una profundidad creciente en la comunicación con Dios. Por ejemplo, la oración de Moisés, cuando intercedió por el pueblo de Israel, muestra un diálogo intenso e íntimo con Dios, reflejando una confianza profunda en la misericordia divina. De la misma manera, la oración de David en los Salmos expresa una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría hasta la desesperación, siempre buscando refugio y ayuda en Dios.
Más tarde, las oraciones de Jesús ejemplifican la forma más alta de comunicación con Dios, demostrando sumisión total a la voluntad del Padre. La oración en Getsemaní, donde Jesús pide que, si es posible, el cáliz de sufrimiento pase de él, pero aún así se somete a la voluntad de Dios, es un ejemplo supremo de fe y dependencia divina. Así, la oración de Enos, siendo la primera de muchas, nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de buscar a Dios de forma continua y sincera. Establece un fundamento sobre el cual se construyen todas las demás oraciones bíblicas, mostrando que la comunicación con Dios es un aspecto central y vital de nuestra fe. Esta práctica, iniciada por Enos, continúa siendo un pilar de la vida espiritual, inspirándonos a mantener siempre un corazón dirigido hacia Dios, en todas las circunstancias. La oración de Enos trajo cambios espirituales significativos, inaugurando una nueva era en la relación entre la humanidad y Dios. Después de que Enos invocara el nombre del Señor, hubo un despertar espiritual entre sus contemporáneos. Las personas comenzaron a darse cuenta de la importancia de buscar a Dios no solo en momentos de necesidad, sino como parte integral de sus vidas diarias. Este acto de invocación estableció la oración como una práctica central para fortalecer la fe y la comunión con el Creador. El impacto de la oración de Enos se extendió a su descendencia y al pueblo de Dios en su totalidad. Enos pertenece a la línea de Set, la línea elegida por Dios para preservar la fe verdadera. Su decisión de buscar a Dios tuvo un efecto duradero, influyendo positivamente en generaciones futuras. Sus descendientes, como Noé y Abraham, también siguieron este ejemplo de devoción, manteniendo viva la llama de la fe y la práctica de la oración en sus vidas. Este legado espiritual ayudó a formar una base sólida para la nación de Israel y para el desarrollo de una comunidad dedicada a Dios. La influencia de la oración de Enos en la práctica de la oración a lo largo de la Biblia es notable. Al establecer un patrón de invocación continua, Enos pavimentó el camino para que futuros líderes y profetas siguieran el mismo camino. Desde Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel, hasta David, cuyas oraciones en los Salmos expresan una profunda conexión con Dios, la práctica de la oración se convirtió en un elemento esencial de la vida espiritual. Jesús, durante su ministerio, enfatizó la importancia de la oración, enseñando a sus discípulos a orar y demostrando a través de su propio ejemplo una vida de constante comunicación con el Padre. La historia de Enos nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la oración, lecciones que son extremadamente relevantes en nuestros días. La primera gran lección que podemos aprender de Enos es la necesidad de buscar a Dios de manera intencional y constante. En un mundo cada vez más caótico y distante de valores espirituales, la oración se convierte en un refugio, una fuente de fuerza y orientación. Así como Enos clamó al Señor en medio de la degeneración moral de su época, somos llamados a hacer lo mismo en nuestros tiempos de desafíos e incertidumbres. Aplicar la práctica de la oración en nuestras vidas diarias es fundamental para mantener una conexión viva con Dios. La oración no necesita ser algo complejo o reservado solo para momentos de crisis. Por el contrario, debe ser una conversación continua con Dios, involucrando tanto pedidos como agradecimientos. Incorporar momentos de oración en la rutina diaria, ya sea al despertar, antes de las comidas o antes de dormir, nos ayuda a mantener nuestra fe activa y nuestro espíritu en sintonía con lo divino. Los testimonios modernos de fe y oración son numerosos e inspiradores. Personas alrededor del mundo comparten historias de cómo la oración transformó sus vidas, trayendo sanación, paz y respuestas en momentos críticos. Por ejemplo, muchos relatan cómo la oración los ayudó a superar enfermedades graves, encontrar empleo en tiempos de crisis o resolver conflictos familiares.
Estos testimonios nos recuerdan que la práctica de la oración aún es poderosa y eficaz, así como en los tiempos de Enos. Por lo tanto, la importancia de la oración en los días de hoy no puede ser subestimada. Aprendemos de Enos que invocar el nombre del Señor es esencial para mantener nuestra fe y enfrentar los desafíos del mundo moderno. Incorporar la oración en nuestra rutina diaria nos mantiene conectados con Dios y nos da la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad. Y al escuchar los testimonios de otros creyentes, somos alentados a continuar nuestro propio camino de fe, sabiendo que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Al reflexionar sobre Enos y la oración, nos damos cuenta de que la relevancia de la oración permanece fuerte hasta hoy. La práctica de invocar a Dios, iniciada por Enos, sigue siendo una herramienta poderosa para la transformación personal y espiritual. La oración nos conecta con Dios, nos da fuerza y orientación y puede cambiar nuestras vidas de maneras profundas. Si deseamos una vida plena de propósito y paz, debemos seguir el ejemplo de Enos y hacer de la oración una parte central de nuestras vidas diarias. Hoy exploramos la vida de Enos y la primera oración registrada en la Biblia. Vimos cómo su búsqueda de Dios marcó un punto crucial en la historia espiritual de la humanidad, estableciendo la importancia de la oración. La práctica de la oración, iniciada por Enos, continúa transformando vidas hasta hoy. Si quieres profundizar tu fe, haz de la oración un hábito diario. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.